Dios y la patria se inicia la sesión. La secretaria va a dar lectura a la cuenta. La secretaría. Se ha recibido una nota de un particular que envía sugerencias como una manera de reducir la alta circulación de personas y vehículos en las calles durante el periodo de pandemia. Un comunicado público del directorio del Sindicato de Trabajadores número 2 de Codelco, Chile, División Chuquicamata, mediante el cual informan el fallecimiento de un trabajador por el COVID y adjuntan el comunicado suscrito por la Administración Divisional de Codelco Chuquicamata y hace presente su molestia por la referencia efectuada en esa carta en relación a que el trabajador se había contagiado fuera de su jornada laboral. Una copia de denuncia de un particular por negligencia médica de paciente diagnosticada con hepatitis autoinmune en junio de 2019 hasta su fallecimiento el 17 de abril de 2020. Una comunicación de un grupo de personas con licencias médicas rechazadas y que con PIN niega el pago, muchas con motivos postnatales, psiquiátricas u otras. Una comunicación de Prodisanté, que es una organización que ha ayudado a los gobiernos e instituciones de salud con sus necesidades de reclutamiento de personal sanitario para combatir epidemias como la nueva COVID-19 gracias a su red mundial de 255.000 médicos. Una comunicación de un particular en el marco de la ley de tabaco señala que se debe chequear si el producto expresa claramente y visiblemente en una de sus caras laterales los principales componentes del producto en los términos establecidos por el Ministerio de Salud. En el caso actual, la omisión impide determinar entre las distintas marcas cuál es la que tiene los índices más bajos que se supondría causa menos daño. Una comunicación de un particular mediante la cual solicita apoyo para esta reclamación para una reclamación por negligencia, privación de derechos consagrados en ley y fallecimiento de su madre. Y una copia de una carta enviada por dirigentes sindicales al presidente ejecutivo de Codelco Chile por denuncia ante la Dirección del Trabajo de una práctica desleal originada en un cambio unilateral de la jornada excepcional de 4x4 por otra de 5x5 y con pernoctación en el área industrial. Eso es todo. Muy bien, sobre la cuenta. ¿No? Varios. ¿Quién tiene ahí? Juan Luis Castro, diputado Juan Luis Castro. Todavía no hacemos pasar a las personas que están en lista de espera, ¿no? Mejor que... Yo le estoy dando el micrófono. Gracias. Ahora sí, gracias, presidente. Sí, son un par de cosas que quería plantear. Primero, como estamos viendo una de las dos sesiones de la semana, temas de la contingencia, quiero sugerir hacer una invitación al jefe del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud, el doctor Rafael Araos, y al jefe de la División de Atención Primaria de Salud, que no sé quién es en este minuto, con el objeto de que pudiéramos analizar cómo se va a implementar la estrategia de trazabilidad en la atención primaria de salud. Esto es parte de un anuncio que hizo el ministro París hace pocos días, que señaló que desde el 1 de julio, o sea, mañana, empezaría en los recursos y una aplicación masiva de testeo y de intervención en la atención primaria de salud para suprimir la contagiosidad del virus, que es una cosa que hemos pedido en muchas ocasiones y que ahora se va a aplicar. Me parece que para poder conocer en detalle cómo va a ser esta metodología en todos sus aspectos, conocer la versión del jefe del DEIS, el doctor Arauz, que es quien lleva toda la estadística de epidemiología completa de la pandemia, y de la atención primaria del Ministerio de Salud, me parece que son importantes que nosotros lo podamos escuchar y estar al tanto del manejo que se va a hacer de aquí para adelante en el rango de la atención primaria, que es un tema muy, muy sensible, y por eso me atrevo a plantearlo para que lo veamos en la sesión que toca los temas de coyuntura, presidente, en primer lugar. Diputado Castro, yo a eso le sumaría a lo mejor al jefe de AIPRES o a alguien, porque claro, por los recursos económicos. Hay una discordancia entre lo que se ha señalado, cuáles son los recursos disponibles finalmente para financiar lo que usted está señalando, que me parece sumamente importante, relevante, porque no existe claridad cuáles son los recursos disponibles para ese efecto. Perfecto. Me parece muy relevante. Sí, lo agregamos a él también, lógico, para que usted lo pueda disponer en la fecha próxima que corresponda
los temas más de contingencia, de coyuntura. Eso en primer lugar. ¿Habría acuerdo, diputado? Veamos si hay acuerdo, eso sí. Yo creo que sí. Perfecto. Muy bien. Y en segundo lugar, presidente, a raíz de que estamos viendo los temas de ISAPRE, obtuve información que me pareció muy preocupante y quería ponerla en conocimiento de la antigua ISAPRE Más Vida, que recordemos quebró hace 3 años atrás. Se generó un excedente de la cotización de 18.000 millones de pesos aproximadamente. De esos 18.000 millones, solo 8.000 se han pagado hasta la fecha, pese a tener una ley que aprobamos todos, que entró en vigencia en marzo, que ya se inició los pagos, ¿no es cierto?, de los excedentes de la cotización en abril, y que hasta la fecha no ha ocurrido esta devolución para todos los afiliados de Más Vida antigua y que pasaron a una nueva propiedad que se llama Nueva Más Vida y no han sido cancelados. Entonces yo quiero pedir un oficio, presidente, en la cual nosotros le pidamos al señor ministro y al señor superintendente clarificar esta situación de retardo de una cantidad tan onerosa, porque estamos hablando de más del 60% de la deuda hasta ahora no ha sido devuelta a los afiliados y cotizantes después de la quiebra. Entonces, creo que esto, yo no sé la razón, pero creo que amerita una opinión, un pronunciamiento, y quiero eso solicitarlo por oficio de estas dos máximas autoridades, la actual superintendente y el nuevo ministro, porque me parece que es muy sensible a la luz, además de lo que estamos legislando ahora, en cuanto a que no haya ni se arrastren abusos en el curso del tiempo, habiendo legislación ya establecida para este efecto. Eso es lo que quería solicitar, presidente. ¿Habría acuerdo en eso también? Sí, me parece. Ok. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. ¿Otros varios? Estoy mirando ahí. ¿No? Yo quisiera colocar varios en esto. Sucede que en la región de la Araucanía, en marzo, se dejó suspendida a la Seremi de la Araucanía de Salud, la señora Katia Guzmán, porque se le asoció que ella no había observado las medidas sanitarias, de tal manera que se habían contagiado el señor intendente, gobernador, Seremis, por coronavirus. A raíz de eso se inició un sumario y a la vez el Colegio Periodista y otras entidades iniciaron un proceso de judicialización, hicieron una querella que está hoy día en curso, que no se ha completado. Sin embargo, la señora subsecretaria señaló que la Seremi volvería a sus funciones, fue suspendida solamente, mientras duraba su sumario, fue suspendida y señaló públicamente que ella volvería a sus funciones. Yo quisiera pedir que esta comisión señalara al señor ministro lo inoportuno, que sería que una Seremi en estas condiciones regresara en estos momentos de la pandemia, cuando se necesita más credibilidad, estando pendiente, ¿cierto?, por medio de actos de la justicia, de la fiscalía, donde ella se negó, cuando fue llamada a declarar en el proceso, ella se negó a declarar, pues, haciendo uso de un derecho que le corresponde, pero obviamente no están las condiciones para que ella asuma esa función. Y yo quería pedir que nosotros hiciéramos saber al señor ministro lo inoportuno que sería el retorno de una Seremi en esas condiciones. Pero quería que lo hiciéramos como Comisión de Salud. Diputada Hernando, por favor. Y diputado Macaya. Gracias, presidente. Sugiero también que en el mismo oficio se le solicite al ministro copia del sumario. Perfecto. Diputado Macaya. Sí, el diputado Macaya no tiene ahí. Ahí me dieron audio. Presidente, según lo que entiendo, usted está, una situación que además es de la región que usted representa en el Congreso. Para entender, ¿ella estaría siendo reintegrada por parte del Ministerio en sus mismas funciones que ejercía antes de contraer el coronavirus? Así es. Es más, yo, de modo personal, oficié que se señalara porque ahí se le estaba pagando incluso funciones críticas. Estuvo en pleno sumario durante más de 2 meses y se le mantuvo todo lo correspondiente a
funciones críticas además de su sueldo correspondiente, el pago de funciones críticas. No quiero ni siquiera entrar en ese tema. Yo quiero solamente señalar que me parece inoportuno, como muy bien señala usted, ella fue suspendida mientras se realizaba el sumario. La subsecretaria Daza dijo que el sumario había concluido y que estaba en condiciones de ser reintegrada la próxima semana, esta semana o la próxima, a sus funciones como Seremi de Salud. Claro, es que en función de lo mismo que dice la diputada Marcela Hernando, o sea, y entrando, yo no conozco el caso en particular, pero creo que para que la comisión se pronuncie respecto a una cuestión que tiene que ver con un cargo de confianza del ministro y para que la comisión lo haga unánimemente, yo al menos preferiría, para pronunciarme respecto a eso, conocer el resultado del sumario. O sea, no adheriría a una decisión como esa, considerando además, no conozco a la persona, no sé ni siquiera a qué partido, a qué lugar de la coalición representa, pero siendo una Seremi que es un cargo de confianza del ministro de Salud, yo prefiero no participar en un oficio como Comisión de Salud, porque además no conocemos el resultado de ese oficio. Por lo menos en mi caso yo no participo de ese oficio del ministro presidente. Muy bien. Diputado Juan Luis Castro. Gracias, presidente. Sí, entiendo las razones que da el diputado Macaya y por supuesto lo comprendo, y entiendo su posición. Sin embargo, debo decir que este es un caso de connotación nacional. Esto salió en la prensa en el mes de abril, hubo una contagiosidad a partir de múltiples reuniones que esta Seremi mantuvo con periodistas, con distintos personeros. Recordemos que cayó todo el gabinete regional prácticamente a partir de este caso, en su minuto. Y luego la negativa a declarar, y luego, sin terminar el sumario, que se reintegre a sus labores, no teniendo un nivel de confianza suficiente, porque no está concluido el proceso, aparece como una medida poco prudente. En ese sentido, respetando la posición del diputado Macaya o de otras personas, me parece que sí es necesario representar el punto de vista de preocupación de la Comisión de Salud respecto a este hecho, que tuvo un alcance justamente en el periodo en que la Araucanía y el Temuco estuvo en el pic de contagio en su minuto y requirió incluso cuarentena a partir de esto. Eso, presidente. Sí. Diputado Macaya, yo solo estoy diciendo inoportuno. ¿Ah? Nada más. Entendiendo que de confianza. No estoy haciendo otro juicio en ese sentido. ¿Ah? Yo quería pedir, ojalá usted pudiera acceder a un oficio de esa naturaleza. No lo escucho. Que tiene que dar su micrófono. Él tiene que darse su micrófono. Ahí sí, no quería quedarme sin micrófono, no, si me lo cortan. Yo creo que sería más fácil que uno se lo pudiera dar. Sí, oiga, no, sí, solamente presidente, calificar de inoportuno una decisión que es de confianza política, yo, como le decía, prefiero, sin conocer los antecedentes, prefiero no sumarme a una declaración como esa de la comisión. Perfecto. ¿Y el resto de la comisión estaría dispuesta? Diputada Jimena Sandón y diputado Cris. Presidente, perdón, pero me perdí. ¿Este sumario no ha terminado o sí terminó y la van a reingresar cuando el sumario no ha terminado? Sí. Terminó sumario, pero no ha terminado el proceso en la penal. Terminó el sumario, pero no se ha completado el proceso penal. Está pendiente, que tiene la misma raíz. Eso. Exactamente. Yo estoy diciendo que es inoportuno. Diputado Sandón, ¿sí? ¿Algo más? No, eso está bien. No, si era eso, porque claramente, claro, lo óptimo sería que ambas dos cosas estuvieran terminadas. Sí, claro. Diputado Crispi. Tiene dado su micrófono, tiene que darlo usted. Quiero hablar sobre otro punto, presidente. Ya, perfecto. Muy bien. Haríamos entonces con la claridad que el diputado Gaona te pido que levante la mano. ¿El diputado Gaona quiere hablar? ¿Sí? Está dado su micrófono. Tienen que ustedes darlo. Sí, recién me lo acaba de dar. Bueno, en la misma línea del diputado Macaya, si el sumario está terminado, y si bien es cierto, aún no ha terminado terminó, pero el proceso, ¿me escucha? El proceso penal. El sumario terminó, pero el proceso penal no. Sí, no, correcto. Sí, pero si no ha terminado el proceso penal, existe la presunción de inocencia.
Por tanto, yo tampoco diría a una solicitud unánime de esta naturaleza, porque además es un cargo de confianza. No, evidentemente, si el procedimiento penal fuera distinto, declarara culpable y todo lo demás, yo me podría sumar, pero aquí o respetamos o no respetamos la presunción de inocencia. Estamos aquí calificando y condenando a una persona antes de que haya pronunciamiento de la justicia. Entonces, en ese sentido, me parece a mí que no corresponde. Ya se verá en el momento oportuno cuando ocurra el proceso judicial y se termine la situación final, y ahí se verá qué hace el Ejecutivo. Pero en este caso aquí el sumario terminó, y si ya lo terminó el sumario y lo reintegraron a sus funciones, lo que corresponde respecto al estatuto administrativo. En el tema judicial, yo presumo y creo en la presunción de inocencia, por lo tanto no me pronunciaría hasta no conocer los resultados finales del proceso judicial. Muy bien. ¿Tendríamos una votación mayoritaria en ese sentido para esto? ¿Sí? Diputados, yo creo que señalamos que esto no es por unanimidad, sino que en forma mayoritaria en la comisión ha estimado necesario señalarle que. ¿Le parece? Muy bien. Yo respetando. ¿Sí? ¿Hay mayoría? Sí, a ver. Entiendo lo que plantea el presidente, que con los votos en contra del diputado Gaona, no sé, pues que quede manifestado así nomás. Sí. No, Perfecto. lo que sucede es que en el acta queda así, pero en el oficio va de la comisión. Por la mayoría, pero por lo menos por mayoría. Consta quiénes fueron los diputados que no restamos de eso. ¿Y quién se está oponiendo entonces? Diputado Macaya, diputado Macaya. Gaona y la diputada Jimena Sánchez. Entonces habrían 3 y 3. Perdón, pero no hay mayoría. A ver, habrían 3 y 3. La diputada Osandón está por otorgar la. No. Yo me adhiero a lo de Gaona y Macaya. Ya, muy entonces ahí no tiene mayoría. Por el tema de la presunción de inocencia. Sí. Aquí está el diputado Diego Ibáñez, no sé ahí. Sí. Que acaba de incorporarse. Ve su micrófono, yo le estoy dando el micrófono. Sí, perdón, presidente, estoy recién enchufándome al debate, me omito de emitir un micrófono. Ya, entonces tiene 3 y una abstención, no tiene mayoría para enviar el oficio. Bueno, entonces no lo enviamos. Muy bien. Sí, diputado Juan Luis Castro y diputado Crispi. Sí, yo le sugiero, presidente, que pueda recabar el acuerdo al final de la reunión, porque puede que lleguen más parlamentarios y sí, no sé, vamos a volver ahí. Puede ser mejor y que estén todos bien informados. Y siempre dejando la salvedad que los que no quisieron y se abstengan y quedan registrados, no hay problema en eso. Pero me parece por la importancia del tema. Se puede volver a solicitar. Me parece. Ya. Muy bien. Gracias, diputado Castro. ¿Y diputado Crispi? ¿Algo? ¿Creí que había pedido más? Sí, no, ¿sí? Solo sobre los oficios, o sea, ¿sí? Sobre la cuenta, ¿ya? El punto 4, que es sobre casos de licencias de rechazadas con PIN, que por favor enviemos esta información a la CONPIN. Como lo mínimo que la comisión es un listado de personas que dicen que que están en la bicicleta de la CONPIN, que todos hemos conocido, han habido comisión investigadora. Yo intentaría incorporarlo al informe de la comisión, pero esa ya finalizó. Entonces yo pediría que reenviemos estos antecedentes en nombre de la comisión para que sean revisados por la CONPIN. Eso en primer lugar. Y otro, hay el punto 8 de la cuenta, habla de copia de carta enviada por dirigentes sindicales al presidente ejecutivo de Codelco Chile por denuncia ante el trabajo, dirección del trabajo, una práctica desleal. Esto no sé por qué llegó a nuestra comisión. Igual en el contenido habla del contexto del COVID, pero el contexto del COVID no hace que todo sea de la Comisión de Salud, entonces que reenviemos este oficio, o sea, este punto a la Comisión de Trabajo, presidente. Perfecto. Muy bien. ¿Habría acuerdo? Sí, me parece que sí. A veces las personas mandan a muchas partes. Voy a verificar si a lo mejor llegó también a trabajo. Muy bien. Entonces, me parece que no hay más varios.
Entonces, El José Miguel Castro está pidiendo la palabra. no lo vi. ¿Sí? Ya. Diputado José Miguel Castro y diputado Diego Ibáñez. Presidente. Sí, gracias, presidente. Antes de poder reenviar ese oficio de Codelco, si me permiten, durante la sesión, echar una leída para poder comentarle a ustedes. Lo que pasa es que hay un problema de contagio más o menos grave. No sé si yo llegué tarde, entonces no sé si será con respecto a eso el oficio, o si es muy amplio, la verdad es que, bueno, reenvío a trabajo nomás. Pero me gustaría echar una miradita, si me permite decir al final de la sesión, presidente, porque hay un tema bien grave, sobre todo en Calama. O sea, estamos viviendo una situación sumamente complicada nosotros en la región de Antofagasta. Perfecto. Gracias. Diputado Diego Ibáñez. Sí, gracias, presidente. No solamente quisiera reiterar un oficio que hemos hecho más de 4 veces a propósito de los determinantes sociales para combatir el COVID y lo que dice relación con la región de Valparaíso, de la gente que hoy no tiene lamentablemente toma de terreno, escasez hídrica, el agua suficiente que declara la OMS para combatir la pandemia. Hay hoy un sumario abierto desde la Intendencia de Valparaíso hacia la Seremía de Salud sobre cierta resolución que anula una resolución previa que garantiza 100 litros por persona, y la verdad es que no hemos tenido respuesta, y esto es ya hace más de 2 meses, y es importante para nosotros contar con esta información, porque también hay al menos 2 procedimientos judiciales abiertos en la Corte de Apelaciones. Por tanto, le voy a enviar el número de las resoluciones respectivas, pero quisiese que como comisión podamos solicitar la información y el argumento administrativo de por qué se termina anulando una resolución desde la Seremía de Salud que garantiza 100 litros diarios, porque hasta el momento no ha habido respuesta, y entiendo que en materia de sumario, pero eso no obsta que al menos contesten que en materia de sumario. Gracias, presidente. Diputado. Ahí sí. Muchas gracias. Oye, Okay, me dice Silvia que vio el oficio del número 8 de la cuenta, que también se envió a trabajo. ¿Igual lo reenviamos nosotros? Sí, yo creo que lo que abunda no daña. Muy bien. Entonces, ¿ingresaron las personas que las admito ahora? Sí, perfecto. Bueno, entonces van a estar a 3 de la a 3 de la asociación de ISAPRE que dijeron que venían, que usted tiene los nombres ahí, y no obstante que no sé si va a hablar uno de ellos. Perfecto. Entonces, para recordar antes de que hablen los invitados, señalar que, tal como está acordado, está aprobado en general, estaban estos 2 invitados, y tenemos hasta el jueves para hacer las indicaciones. Han ingresado varias indicaciones hasta el jueves a medianoche para que el viernes se haga el comparado y el lunes lo tengamos a disposición para votar el lunes, para que ordenemos el proceso de discusión. ¿Ya? Muy bien, entonces, como decía antes de entrar, acordamos que íbamos a escuchar a 2 expositores. Están acá el doctor en Economía y Salud y asesor del Banco Mundial, de la Gates Foundation, y otro organismo, soy Ricardo Vitrán, y a la asociación de ISAPRE, que participan. Hay 3 invitados, ellos van a señalar quién va a intervenir de ellos, y la fiscal, la señora Gabriela Covarrubia, o el gerente general, o la gerente de comunicaciones, veremos quién lo hace, uno de ellos. Así es que los saludamos y le vamos a dejar la palabra al señor Ricardo Vitrán para que intervenga en relación a este proyecto, en relación a ISAPRE. Gracias, don Ricardo Vitrán. Tiene la palabra para que usted pueda intervenir, y después vamos a referirnos con las personas de la asociación de ISAPRE para que uno de ellos también intervenga. Muy bien, muchas gracias, señor Celis. Quería saber si me oyen bien. Sí. Muy bien. ¿Usted me permitiría preguntarle al señor Simón de la asociación de ISAPRES si es más conveniente que él presente antes que yo, o si es más apropiado, según todos ustedes, que yo presente primero? Sí, creo que hay alguna secuencia prevista. Sí, ustedes pueden, si ustedes prefieren que hable el señor Simón primero, no hay ningún problema. Muy bien. Se lo agradezco mucho, señor Celis. Muy bien, muy buenas tardes
Claro. Señor presidente, muchas gracias por la posibilidad de participar en esta reunión hoy día, de poder comentar respecto de este proyecto. Muchas gracias al señor Vitrán por permitirnos la posibilidad de partir. Nosotros creemos que podemos tener una presentación del pensamiento que tiene que ver en relación con este proyecto en particular, y por eso quizás puede ser conveniente que comencemos nosotros para dar esa mirada un poco más general. Como decía el presidente, muchas gracias por la invitación a poder comentar y eventualmente aportar alguna información respecto de este proyecto que puede tener importantes efectos sobre el funcionamiento del sistema ISAPRE. Por lo tanto, nos parece de la más absoluta importancia hacer una buena análisis y estudio. Tenemos una presentación que me gustaría pedirle a la fiscal de la asociación, la señora Gabriela Covarrubias, que por favor si la pudiera presentar en la pantalla para poder ir mostrándoselas a los señores diputados y con eso poder ir conceptualizando mejor las ideas que estamos tratando de transmitir. Va a compartir pantalla, ¿cierto? Sí, usted va a compartir pantalla, sí. Muy bien, bueno, las ISAPRES nos sentimos, somos partícipes de la seguridad social próxima. El propio nombre de la ISAPRE, recordemos que significa Institución de Salud Previsional, ya lo define. De acuerdo a la ley, el objetivo que tiene la ISAPRE es único y tiene por propósito solamente el financiamiento de prestaciones y beneficios de salud. No es una institución que pueda realizar actividades distintas o diversas a esa. No es una compañía de seguro como cualquier otra que puede abarcar múltiples actividades. Se tiene que dedicar exclusivamente al financiamiento de prestaciones y beneficios de salud. Próxima. El DFL número 1, nosotros sentimos que es la base sobre la cual se estructura la orgánica del sistema de salud de Chile, el cual define el sistema público y el sistema privado. Las ISAPRES son parte de la definición. Esta es una ley muy completa que establece la orgánica y el funcionamiento del sistema público y el privado, y un 4% de esta ley está dedicada a normar el funcionamiento de las ISAPRES. En el ciclo de vida completo que pueda tener una institución, estableciendo cuáles son las condiciones de su origen, de su funcionamiento y eventualmente si que llega a suceder de su término, totalmente normado a través de esta ley. Próxima. Lo que ha dicho el Tribunal Constitucional sistemáticamente es que las acciones y actividades que realizan las ISAPRES están contenidas dentro de la seguridad social, y por eso ha tenido fallos que son muy distintos a los que podría haber aplicado si esto fuera una institución privada normal o que perteneciera a la agrupación de compañías de seguro o entidades de ese tipo. El Tribunal Constitucional declara que es parte de la seguridad social. Próximo. Los beneficios también están totalmente normados por la ley. Los beneficios no los puede establecer la ISAPRE, sino que los otorga la ley, todo lo que es obligatorio, que corresponde a la mayoría o casi todos los beneficios que la ISAPRE otorga. Siguiente. El GES, por ejemplo, el examen de medicina preventiva, ambos que son beneficios que corresponden a toda la población. El plan complementario, que es el motivo número 1 por el cual las personas compran un plan de salud, y que de nuevo tiene una regulación, en el sentido de que el plan complementario de salud tiene que otorgar
a lo menos toda la cobertura que el sistema público otorgue. Tampoco es una definición autónoma totalmente de la ISAPRE, sino que tiene establecido un mínimo de ahí para arriba. Las licencias médicas, que se tienen que otorgar exactamente igual como se otorgan en el sistema público, la ley, de hecho, es una ley independiente, que norma a ambos de la misma manera. La ley Ricarte Soto, que establece la obligación de coordinar los beneficios de tal manera de que se utilice al máximo en alguna atención catastrófica aquello que las ISAPRE otorgan a través de la CAEC. La ley de urgencia, también es una ley que funciona para todos los chilenos, da lo mismo que estén en el sistema público o en el sistema privado. Y además, bueno, hay otros programas y otras acciones que están obligadas a las ISAPRE y que deben realizar y que corresponden tanto, como decía antes, a obligaciones del sector público y del sector privado. Por todo lo anterior, nosotros tenemos la seguridad de que las ISAPRE son parte de la seguridad social. Como tal, creemos que el desarrollo de una ley de este tipo debe ser coordinada con el Ejecutivo, porque los efectos que cambios se hagan en un sistema pueden afectar al otro sistema, que es, en este caso, el sistema público que es administrado por el Estado. Y al mismo tiempo el conocimiento técnico que posee el gobierno, el Estado, a través de la Superintendencia de Salud, es algo que tiene que ser aportado en este tipo de trabajo y por lo tanto creemos que esas son las razones prácticas y técnicas para por qué debería hacerse en conjunción con el Ejecutivo y que por lo tanto pensamos que este proyecto es inadmisible en su trabajo tal como está planteado autónomamente en el Congreso. Perdón que lo interrumpa. La invitación no es que discuta sobre la admisibilidad o no, porque es un tema que ya esta comisión resolvió. Entonces, esperaríamos que se refiera al proyecto en sí, porque el tema de la admisibilidad ya quedó resuelto. Muy bien, presidente, lo entendemos y nos concentraremos exclusivamente en cosas que son ajenas a la admisibilidad que ya comentamos. No obstante lo anterior, de pertenecer a la seguridad social, la ISAPRE tiene la particularidad de que los ingresos que reciben son exclusivamente de las cotizaciones de las personas que voluntariamente se adscriben a él, tal como muestra el gráfico que está a través de la administración legal o a través de las cotizaciones adicionales que las personas deciden incorporar para mejorar su cobertura. Con eso se alcanza un 99,5% del total de los recursos disponibles por la ISAPRE para otorgar los beneficios que se otorgan a través de los contratos de salud. O sea, el sistema de ISAPRE no utiliza aportes fiscales, exclusivamente los recursos que provienen de las cotizaciones y evidentemente que afectar, por lo tanto, los recursos que vienen a través de las cotizaciones tiene un efecto en cuanto a los recursos totales disponibles para otorgar los beneficios que el sistema tiene que otorgar. Próxima. Algo que en el mundo ya no es novedad, es que se entiende que el gasto en salud va creciendo a medida que los países se van desarrollando. Y parece ser una regla que tiene que ver con las decisiones de las personas. En el sentido de que a medida que el país se desarrolla y por lo tanto va teniendo más recursos, una parte de esos recursos adicionales, después de cruzar cierto umbral o cierto nivel, con mayor prioridad se va destinando a salud. Y por lo tanto los gastos de salud van creciendo a una velocidad mayor de lo que van creciendo los países. En el caso de Chile sucede lo mismo, porque podemos ver acá lo que ha sucedido entre el año 2018 y el 2019. El índice de remuneraciones creció a un 1,4%, el IPC creció a un 3%, los ingresos de la ISAPRE crecieron a un 4,4%, el gasto de salud, en este caso de salud y subsidio, ¿no es cierto?, porque tiene que hacerse cargo de ambos aspectos, es un 7,5%, y los gastos del sector público en ese periodo crecieron un 7,9%. Lo que demuestra que efectivamente en Chile se da lo mismo que se da en el resto del mundo. Hay que tener presente que evidentemente hay que buscar siempre la eficiencia, cómo buscar mecanismos que permitan
que los gastos de salud vayan creciendo con cierta normalidad. Sin embargo, eso todavía no hay país en el mundo, como digo, que esté relativamente ordenado, que haya logrado hacerlo. Hay que recordar que la decisión de las prestaciones de salud se originan en la atención médica, y la atención médica lo que va haciendo es que va siguiendo las necesidades de cada paciente. Evidentemente que se han buscado nuevos mecanismos para ser más costo eficiente, por ejemplo, por la por la contratación de paquetes, el GES introdujo protocolos y guías, que es muy útil, y hay otros aspectos que se están poniendo en práctica, pero todavía estos mecanismos no son capaces de frenar el crecimiento del costo por sobre el crecimiento de la economía en los diferentes países próximos. Y evidentemente que por ahora no se ve que eso vaya a suceder, porque hay dos causas que son externas al propio sistema, que pueden ser incluso resultados del éxito de los sistemas de salud, y también son externas a los estados y a las sociedades, cuáles son el envejecimiento, que es el resultado del éxito, como decía, del propio sistema de salud, de nuevas formas de vivir, y al mismo tiempo de familias más pequeñas que las que habían antes, por lo tanto se va produciendo una edad promedio mayor, y la evolución de la medicina, que incorpora sistemáticamente nuevas tecnologías, y que evidentemente todos aplaudimos que existan cada vez mayores capacidades para poder resolver más y más problemas de salud. Pero, por otro lado, hay que considerar que esta situación no se va a poder detener, y por lo tanto va a seguir creciendo el costo de salud en el tiempo. Y por lo tanto hay que tenerlo presente y enfrentar esa situación. Siempre se establece, se indica, se comenta respecto de los resultados de las ISAPRES. Y en general siempre parece existir la idea de que los resultados, que son las márgenes que quedan finales, son resultados muy elevados, resultados muy grandes. Aquí tenemos un ejemplo de lo que sucedió el año pasado. El año pasado el sistema tuvo un resultado en la última línea de 9.500 millones, que evidentemente medir 9.500 millones no es sencillo desde el punto de vista de decir si es mucho o poco, pero desde el punto de vista ahora yo lo miro como cotizante o como persona. Mi interés es saber que la cotización que yo estoy entregando se devuelva en la mayor cantidad posible en beneficios. Eso es lo que resulta a nuestro juicio importante. ¿Y qué es lo que está sucediendo? De cada 100 pesos que se entregan en cotización, se devuelven en beneficio casi 90, 89,3 en el año 2019. Y para poder entregar esos beneficios hay que tener los locales de atención distribuidos a lo largo de todo Chile, los sistemas computacionales, etcétera, para poder dar dicha atención, y eso consume 11 puntos adicionales, lo que dio un resultado operacional el año pasado de menos 25.000 millones de pesos. O sea, quiere decir que los recursos aportados por las personas, la cotización, fue suficiente para sostener tanto los beneficios como la administración. Y fue el resultado no operacional el que equilibró la situación, principalmente eso explicado por la venta de activos de algunas instituciones, lo que hace que el resultado final sea de 9.500 millones. Cuando uno se va ahora persona por persona, lo que quiere decir es que de lo que las personas aportan mensualmente, el 0,3% quedó como resultado final. Y esos son 240 pesos por persona al mes, alrededor de 2.800 pesos por persona al año. No es un margen muy relevante ni que tenga muchos usos distintos. De hecho, el resultado final es que el nivel de riesgo de la ISAPRE es relativamente elevado, porque ese 0,3% significa que si alrededor de un 12% de la gente tuviera una sola adicional, ya los resultados serían cero o negativos. El año pasado, la mitad del sistema de ISAPRES abierta estuvo con resultados negativos. Uno podría pensar, bueno, este fue el año pasado, los años anteriores esto no ha sido así. La verdad es que ha sido relativamente parecido. Aquí tenemos la apertura exclusivamente por los resultados, por las utilidades, desde el año 2015 hasta el año 2019, los últimos 5 años cerrados completos. ¿Y qué es lo que dicen si uno va siguiendo año por año estos resultados? Lo que dicen es que efectivamente en 2015 los resultados fueron
casi 25.000 millones, que significa una utilidad por persona al mes de 628 pesos, un 1,2% de los ingresos, 628 pesos. El año 2016 el sistema tuvo una pérdida, yo creo que nadie recuerda eso, nadie tiene memoria de que el año 2016 el sistema tuvo una pérdida de 47.000 millones, que significa una pérdida por persona de 1.170 pesos, que es una pérdida de un 2%. El año 2017 hay un salto de mejoramiento y el sistema tiene un resultado de 83.000 millones, que de nuevo, ¿qué quiere decir? 835 pesos por persona al mes y que corresponde a un 1,3% del total de las cotizaciones que las personas pagan. El año 2018 sube a 63.000 millones, que representan 1.500 pesos por persona al mes, un 2,4%. Y el año 2019 vuelve a caer nuevamente a los 9.400 pesos que habíamos visto antes, 236 pesos, 0,3. Como se puede ver claramente, nunca han habido en los últimos 5 años en la historia reciente del sistema grandes márgenes por persona que puedan provocar una diferencia en cuanto a un mejoramiento de las coberturas a través de esta vía, y que además sea sostenible en el tiempo, que además pueda efectivamente garantizarse en el tiempo. Próxima. El año que estamos, este es un año bien curioso porque, ¿no es cierto?, vienen unidas dos efectos que han sido negativos para la economía, octubre del año pasado y después la pandemia. Lo que ha ido sucediendo es que el efecto combinado de ambas situaciones lo que está significando es un aumento del desempleo, una caída en las remuneraciones, y eso está significando una baja en la cantidad de personas que pueden permanecer en el sistema, y lo que está mostrando eso es una disminución del número de beneficiarios en alrededor de 43.000 personas que evidentemente emigran al FONASA, y lo tanto mantienen su cobertura a través de ese camino. Por tanto, esto también va a tener un efecto hacia adelante. La baja del número de beneficiarios evidentemente que tiene un efecto sobre los ingresos del sistema, no necesariamente tanto así sobre los costos, porque las personas que más fácilmente toman la decisión de abandonar, evidentemente son las personas más sanas del sistema. Próximo. ¿Qué es lo que ha pasado este año en los primeros datos formales que tenemos? Hay que tener presente que las ISAPRES entregan los balances cada 3 meses a la Superintendencia de Salud en función de la entrega de la FEFI, la ficha económica y financiera de ISAPRE, que es el dato duro, el dato formal respecto de lo que está sucediendo en aspectos financieros en el sistema. Y lo que muestra es que por lo menos el primer trimestre fue, entre comillas, relativamente normal a lo que sucede siempre, en cuanto a que el costo de las prestaciones de salud y de subsidios por incapacidad laboral siguen creciendo. De hecho, la suma de los dos son alrededor de 42.000, 43.000 millones de pesos, que no es un año diferente a la historia antigua. Lo que uno escucha recientemente es que la pandemia está provocando alguna disminución de costos. Lo más probable es que eso suceda en los meses siguientes, pero el primer información dura que tenemos todavía no aparece ni se registra ninguna modificación importante respecto de esta variación o eventual disminución en los costos. Próximo. Este año lo que hay, un efecto de la pandemia, es una gran incertidumbre. Y aquí quiero aclarar un poco la palabra incertidumbre. Las ISAPRES evidentemente que trabajan en un medio que es de riesgo. El riesgo en general es un concepto que significa que no obstante hay algún grado de dificultad para predecir con total y absoluta predicción lo que va a suceder en el futuro, sí, de todas maneras,
posible establecer dentro de un cierto rango los eventos futuros que se van a enfrentar, y de esa manera poder anticiparlo, y anticiparlo es tomar las medidas necesarias para poder ir operando correctamente, adecuadamente. Sin embargo, incertidumbre significa que hoy día es muy difícil realmente proyectar qué es lo que va a suceder en el futuro. ¿Cuál va a ser el efecto de las prestaciones postergadas? ¿Qué es lo que va a pasar con el aumento de la complejidad de esas mismas atenciones que han sido postergadas? ¿Cuánto va a ser el balance entre el COVID y la normalidad de un año? En que todos los años tenemos influenza. La influenza de este año ha sido reemplazado por el COVID. Pero esta influenza es una influenza mucho más fuerte, que tiene consecuencias mucho más importantes respecto de las personas, y que también tiene consecuencias mucho más importantes en cuanto a las acciones que hay que realizar respecto de ese trabajo, y por lo tanto la influencia de este año necesariamente va a ser una influencia mucho más costosa que la que ha sido los años anteriores. Ese aumento de costo a través de esa variación de la influencia, la postergación de prestaciones, la mayor complejidad que va a ser cargo, ¿cómo va a equilibrarse en relación de lo que pueda suceder en el futuro? Como punto de partida, lo que vemos ahí es que el 43% de los gastos son ambulatorios y el 57% son hospitalarios. Ese 57% hospitalario, uno debería de inmediato asumir que la vesícula que no se operó ahora sí se va a operar 3, 4, 5 meses más, por lo tanto es muy difícil estimar que eso va a tener alguna variación. Próxima. Pero, como decía antes, el COVID solo en abril y mayo, esos 2 meses, ya lleva demandado 20.000 millones de pesos para dar atención a las personas durante esos periodos. Y hay que tener presente que aquí siempre hay un desfase a la baja, porque las facturas y las cuentas van siempre un poco más atrasadas de lo que va sucediendo en la realidad. La persona que está hospitalizada hoy día todavía no ha sido informada desde el punto de vista financiero a la ISAPRE, por lo tanto hay un desfase. Entonces lo más probable eso de aquí, esas cifras van a seguir creciendo en el tiempo. Próxima. En el caso, como decía, de las atenciones hospitalarias, los procedimientos y cirugías ambulatorios y los exámenes de diagnóstico ambulatorios de alta complejidad se postergarán, pero al final se van a realizar igual. Aquella persona que tiene problema a la vista, no se le va a pasar el problema a la vista, va a seguir teniendo y va a buscar la solución más adelante, pero la va a buscar igual, etcétera. Podemos tener muchos ejemplos respecto de eso. ¿Cuánto va a ser uno y otro? Como digo, es imposible de anticipar con una buena decisión. Próximo. Las atenciones de urgencia, alta complejidad, eso se siguen realizando exactamente igual, es cosa de ir a verificarlo a los servicios de urgencia. Y las licencias médicas, dado la creación de licencias médicas especiales que tienen su base y su causalidad en una necesidad evidente que es el aislamiento, también han demandado mayor cantidad de atenciones durante este año, lo cual evidentemente que significa que una eventual caída por menor ida a la atención ambulatoria se compensa muy probablemente por el aumento a través de estas nuevas licencias médicas que se están canalizando tanto por el sector público como por el sector privado para tratar de detener la pandemia. Próximo. Don Gonzalo, nosotros tenemos hasta las 18:30 esta sesión. Y tiene que intervenir el Vitrán, entonces quiero señalarle que tenemos un tema ahí de limitación de tiempo. Muy bien. Creo que no queda tanto. La ISAPRE evidentemente que han actuado frente al COVID-19, han tenido que modificar las formas de trabajar. Un ejemplo de eso es que ya se han dado... estos datos están un poco desfasados en su información, pueden estar desfasados a lo menos en un mes. 623.000 consultas que son ya sea telefónicas gratuitas o a través de videoconsulta. O sea, se está modificando la forma como se da la atención de salud.
Los PCR se están dando a lo mismo que el sistema público, miles de ellos, y con evidentemente cobertura del 100% en todos aquellos prestadores que están establecidos por la ISAPRE para cumplir con tal objetivo. Al mismo tiempo se están dando cobertura a los test rápidos y también al TAC de tórax, porque son la base sobre la cual se hace el diagnóstico más preciso respecto de lo que está sucediendo con los individuos. En el caso de las hospitalizaciones, hay que tener presente que las personas en el sistema ISAPRE, por lo menos el 95% de los planes, tienen lo que se llama la opción preferente. Eso quiere decir que las personas pueden escoger entre 3 modalidades distintas. Un prestador preferente, que le anticipa el porcentaje de bonificación que le va a costar la atención, la CAEC, que le anticipa el monto máximo de copago que la persona puede tener, y la libre elección. Es el individuo el que toma la decisión de cuál opción utilizar, porque la persona a su vez puede tener otros beneficios, ya sea directamente con un prestador o ya sea a través de una compañía de seguro, y por lo tanto a cada persona le puede convenir una diferente modalidad de uso de esto en función de las circunstancias y las condiciones que cada uno tenga. Lo importante es que los afiliados revisen su plan y anticipen qué es lo que puede suceder para ir tomando las mejores decisiones, sobre todo en la activación de CAE y del prestador preferente. Cuando un prestador preferente no tiene capacidad, la ISAPRE tiene que respetar la cobertura preferente en otro prestador que sea de similar nivel de calidad o superior. Y evidentemente la ley de urgencia, que asegura que la persona va a ser atendida y que es el seguro el que se hace cargo de la cuenta para después ir a resolver el problema de bonificación de copago, está vigente evidentemente también hoy día y funcionando sin ningún problema. Próximo. Respecto del proyecto de ley, el que está presentado, próxima. Primero, el efecto sobre los cotizantes. Lo que hay que tener presente de que tal como nosotros entendemos que es el proyecto, significa eventualmente una modificación en el proceso de adecuación que está vigente, y en promedio eso significa un ahorro por persona de 3.000 pesos, un ahorro mensual por persona de 3.000 pesos. Este ahorro, evidentemente, que si se aplica tal como está establecido en el proyecto, afectaría a toda la población, tanto aquellos que siguen manteniendo su nivel de ingreso y trabajo normal, que son la amplia mayoría, como aquellos que pueden tener problemas. Y hay que recordar de que los recursos del sistema ISAPRE provienen de las cotizaciones de las personas y que se destinan y se usan en aquellas personas que necesitan atención de salud durante el mismo. Y segundo, el proceso vigente se aplica según anualidad. Entonces, quiere decir que, dado la forma como la ley está establecida, todo esto está diferido muchos meses hacia adelante. Y además de eso, como ya está diferida la adecuación de hoy día, este proceso recién comenzaría o empezaría a ser beneficioso para las personas a contar de diciembre de este año, y por lo tanto la mayoría de los beneficios provendrían del año próximo, y esperemos que así sea. La pandemia ya el próximo año debe haber declinado, por lo tanto el ahorro se va a producir para ello eventualmente fuera de la pandemia. Próximo. Los efectos generales son un resultado operacional que ya está ajustado, y el congelamiento evidentemente que podría arriesgar el equilibrio financiero del sistema, tal como explicaba anteriormente. No hay holguras, no es que hayan espacios de tal manera de que se puedan disminuir o frenar los recursos que tienen disponibles, y al mismo tiempo asegurar que se puede mantener la atención de las personas conforme los contratos de salud tal como están establecidos. Y el otro es que la pandemia todavía está en desarrollo. Los efectos que van a ocurrir sobre los gastos y los ingresos van a ser este año, sobre todo el segundo semestre, el año 2021 completamente, y eventualmente todavía vamos a estar arrastrando efectos sobre el año 2022. Próxima. No obstante lo anterior, y que pensamos por lo tanto que el proyecto no es de lo más conveniente en relación a la situación que estamos viviendo, al mirar el proyecto
sí tenemos algunos comentarios respecto de la forma como está redactado. Uno es la extensión, que queda al final en términos genéricos de declaración, ya sea de pandemia o catástrofe, no sé cuál es la versión al final que es la que está vigente, pero no respecto de la pandemia y catástrofe que estamos viviendo hoy día, que es la que entendemos nosotros que es la que está trayendo estos problemas. Eventualmente puede haber una pandemia o catástrofe que tenga otros orígenes y a la gente joven, no creo que la conozca, pero hay algunos que se acordarán que todavía, que hace unos años atrás, por ejemplo, se declaraban alertas sanitarias por la marea roja, que no tiene ningún efecto en todo esto y tiene efectos puntuales en algunas áreas, pero no necesariamente tiene que ver con, por ejemplo, los efectos que este proyecto trata de moderar. Por lo tanto, lo primero que pensamos nosotros es que la reacción debería restringirse a lo que está sucediendo hoy día. Próximo. Extensión adicional de 180 días. Como decía anteriormente, el propio proceso de adecuación es un proceso que parte 3 meses antes de la fecha en la cual el contrato tiene cumpleaños y que se materializa 2 meses después de esa fecha de cumpleaños. Por lo tanto, ya hay un desfase de 5 meses. Por lo tanto, proponer los 180 días, la verdad es que significa casi posponer el proceso un año siguiente al término de la pandemia. Por lo tanto, no nos parece adecuado esa restricción. Próximo. La suspensión de la adecuación. La palabra suspensión tiene que ser interpretada. A nosotros nos parece que debe dejarse muy claro de que suspender significa diferir y por lo tanto diferir significa que los efectos de la adecuación puede que no se produzcan en un cierto momento, pero eventualmente se tienen que producir y por lo tanto nos parece que hay que dejar en claro eso y eventualmente poner un mecanismo que clarifique cómo se equilibra esa situación que ha sido postergada por este eventual proyecto de ley. Próximo. Congelamiento de los contratos. Hay que recordar que los contratos de salud de la ISAPRE son indefinidos. Esto es, la ISAPRE no le puede poner término. Es la persona la que una vez cumplido un año puede decidir no perseverar en el contrato, modificar, cambiar o irse a otra institución o al FONASA. La ISAPRE solo puede poner término cuando ha ocurrido eventos muy específicos, que se ha falseado la información de manera dolosa, se han obtenido beneficios de manera indebida o se han omitido cargas legales, que son todas acciones que la ley estudió bien, revisó bien y por eso las estableció y por lo tanto eliminar esa posibilidad es de alguna manera fomentar que estas conductas se vayan realizando y vaya por lo tanto complicando el funcionamiento del sistema y creemos que no tiene ninguna relación estos problemas puntuales con la situación de la pandemia. Próximo. Por último, lo mismo sucede en el caso de no pago de cotizaciones, congelar el contrato y mantenerlo frente a una situación de un impago. Significa que la persona lo que va a ir haciendo es que al ser obligada a mantenerse dentro del sistema, va a ir creciendo y creciendo su deuda porque se entiende que el contrato de salud tiene pactado una cotización y un pago, no obstante la persona en ese momento no lo esté realizando. Por lo tanto, lo que se está haciendo ahí es estableciendo una situación complicada para el cotizante a futuro. Retroactividad de las medidas. Lo mismo sucede con la retroactividad, en el sentido de tomar a una persona que eventualmente no pudo perseverar en el sistema. Se fue en el mes de marzo, por decir algo. Y volver a traerlo al día de hoy significa que esa persona va a quedar con un problema de endeudamiento claro, en el sentido de que si la persona tuvo que emigrar por razones económicas, es porque no tenía la posibilidad él de sostener el contrato. Próxima. Conclusiones. Nosotros nos parece que hoy día lo más importante es el compromiso de protección respecto de las personas. Perdone que insista, porque son las 6:12. ¿Cuánto le falta para que el señor Vital no va a poder intervenir? Entonces, Esta es mi última lámina. Ya.
nos parece que lo número uno es el compromiso de protección de la salud de la familia. Eso es lo que se debe hacer. Y por lo tanto, el esfuerzo es facilitar el acceso a atención de salud de los cotizantes. Hoy día, los que tenemos problemas de salud tienen que tener acceso. La incertidumbre de los escenarios que vienen en cuanto al desarrollo de la pandemia, el aplazamiento de uso de prestaciones, la complejidad de los tratamientos, la situación, etcétera, hace muy complicado predecir lo que va a suceder. Puede que uno tenga datos de lo que suceda trimestre a trimestre, pero no más allá de eso, y por lo tanto es complejo poder tomar decisiones respecto de actividades que van a suceder a futuro, y las acciones en este caso podrían ser dañinas. Pensamos que lo lógico es perseverar con la reforma de salud, que el propio Congreso, que ustedes han venido trabajando para modificar el sistema, creando un plan de salud universal, coberturas claras para las personas, libre movilidad, eliminando las preexistencias. No nos parece que sea adecuada las modificaciones de cosas puntuales y aisladas, sino que se debe abordar como una situación integral y corregir todos los problemas en base a algún mecanismo que permita que todas las cosas funcionen correcta y adecuadamente. Muchas gracias, señor presidente, por permitirnos estas palabras. Espero que muchas gracias, don Gonzalo Simón. Entonces, ahora le vamos a dar la palabra a don Ricardo Vitrán. Diputado Celis, ¿Sí? Antes que eso, me acaba de llegar un reemplazo del diputado Andrés Celis por el diputado José Miguel Castro, para que si lo pueden autorizar. Sí, yo creo que sí. ¿Sí? ¿Cómo así? No, creo. Muy bien. Don Ricardo, adelante, por favor. ¿Me están escuchando adecuadamente? Sí, escuchamos. ¿Y ven mi pantalla? Así es. Muy bien, estupendo. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Simón. Yo voy a presentar en los 15 minutos que me quedan. Estoy comprometido a hacerlo en ese tiempo. El tema de mi presentación, o el título, es Consecuencias de la pandemia del COVID-19 en las ISAPRES abiertas. Les agradezco a todos los honorables miembros de la comisión por invitarme a hacer esta presentación. En el año 2019, todas las ISAPRES abiertas, excepto Vida 3, tuvieron utilidades mínimas o tuvieron pérdidas operacionales. Colmena Golden Cross tuvo pérdidas, Cruz Blanca tuvo unas utilidades mínimas, Nueva Más Vida tuvo pérdidas, ISAPRE Banmédica utilidades mínimas, Consalud utilidades mínimas, y la industria de las ISAPRES abiertas en su conjunto tuvo una utilidad de 0,33% de los ingresos operacionales. Es importante contrastar estas cifras con los indicadores de desempeño de otras industrias de la economía chilena. Aquí hay 3 indicadores posibles para hacer una comparación entre las ISAPRES y otras industrias. Yo voy a seleccionar la rentabilidad neta, que es el indicador que está aquí abajo, que es el margen neto expresado como porcentaje de los ingresos operacionales o ingresos por venta. He seleccionado las siguientes industrias para compararla con la industria de las ISAPRES: la industria de los commodities, el retail, los servicios como agua, luz, etcétera, el consumo y los bancos. Y lo que podemos apreciar acá es que las rentabilidades netas de estos sectores de la economía para commodities oscilaban entre 4,8 y 6,9%, en el retail entre 4,1 y 5,8%, en los servicios entre 14,7 y 20%, en el consumo entre 8 y 12%, y en los bancos entre el 20 y el 21,7%. Si contrastamos esos márgenes con el de las ISAPRES en el año 2019, podemos ver que solamente ISAPRE Vida 3 tuvo un margen operacional comparable con el más bajo de los márgenes de las industrias con las cuales les estoy comparando, y todas las demás ISAPRES operaban al borde de la quiebra a fines del año 2019. Quiero hablar sobre la racionalidad tras el pago de un seguro de salud, como la prima que pagan los beneficiarios de ISAPRE. A cambio de un pago cierto, conocido y regular hoy, yo espero obtener beneficios en la forma de reembolsos por problemas de salud imprevistos mañana. Por eso es que la gente toma un seguro de salud.
y es indispensable para la sanidad del seguro de salud que haya un equilibrio entre las primas que recibe y los reembolsos que hace. El pago de la prima tiene que ser siempre suficiente para poder financiar los reembolsos de atenciones médicas y licencias en el futuro. Cuando ese equilibrio se rompe, el seguro quiebra. Las modificaciones a las primas hoy pueden interferir con la capacidad de las ISAPRES para enfrentar sus gastos futuros, especialmente dadas las consecuencias médicas del COVID. Un posible razonamiento por el cual se podría proponer un congelamiento de las primas de la ISAPRES sería si uno esperase que en el futuro las ISAPRES van a gastar menos, no más. Pero como yo les voy a demostrar a continuación, producto de esta epidemia, en el futuro las ISAPRES van a gastar mucho más de lo que pudiesen dejar de gastar hoy por el hecho que la gente está en cuarentena en su casa. ¿Qué consecuencias debiera producir la pandemia en la salud de los beneficiarios de ISAPRE en el futuro cercano y en el largo plazo? Son 4 tipos de consecuencias. Primero, las personas que han sido infectadas con el COVID-19 pueden tener como consecuencia distintas secuelas médicas que serán de cargo de las ISAPRES. Voy a hablar de eso en un momento. En segundo lugar, la población en general, pero en particular las personas con enfermedades crónicas no transmisibles, pueden estar desatendiendo su salud durante la pandemia. Voy a presentar evidencia de ello. Tercero, muchos problemas agudos como los accidentes cerebrovasculares que requieren de diagnóstico y tratamiento inmediato no están siendo detectados ni tampoco tratados. Eso va a encarecer la salud en el futuro, además de causar mucho más mortalidad. Los exámenes preventivos del adulto, por ejemplo, los exámenes ginecológicos y de prevención del cáncer en la mujer y otros exámenes en hombres adultos no se están haciendo y por ende no hay pesquisa temprana ni tratamiento oportuno. La Organización Mundial de la Salud se ha preocupado especialmente en los últimos días de este tema y advierte que el COVID-19 está afectando de manera significativamente los servicios de salud para las enfermedades no transmisibles, como hipertensión, como diabetes, como los cánceres, como la artritis, la artrosis, la depresión. La OMS desarrolló una encuesta mundial sobre la prevención y tratamiento de enfermedades no transmisibles y demostró que esta atención está siendo gravemente interrumpida desde el inicio de la pandemia del COVID-19. La encuesta abarcó a 155 países, más de 3/4 partes de los países del mundo. El impacto recién señalado es global porque aunque los países de más bajo ingreso están más afectados. El director general de la OMS dijo que muchas personas que necesitan tratamiento para enfermedades como el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, han estado recibiendo los servicios de salud, no han estado recibiendo los servicios de salud y los medicamentos que necesitan desde que comenzó la pandemia. Es vital que los países encuentren formas innovadoras de garantizar que los servicios esenciales para las enfermedades no transmisibles continúen incluso mientras luchan contra el COVID-19. Ese estudio de la Organización Mundial de la Salud tuvo la siguiente conclusión principal, que los servicios de salud han sido parcial o totalmente interrumpidos por el COVID-19 en muchos países. Por ejemplo, ha habido un 53% de interrupción parcial o total en el tratamiento de la hipertensión, un 49% de interrupción parcial o total en el tratamiento de la diabetes y sus complicaciones, un 42% para el tratamiento oncológico. Tengo antecedentes de que en Chile la cantidad de muertes por cánceres no tratados en el año 2020 es superior a la cantidad de personas que han muerto por el COVID-19 a la fecha. Un 31% de tratamiento interrumpido para emergencias cardiovasculares, un 63% de interrupción para servicios de rehabilitación, aun cuando la rehabilitación es clave para una recuperación saludable de las personas que estuvieron enfermas graves por COVID. Y ha habido un 50% de aplazamiento de los programas públicos de detección, por ejemplo, detección del cáncer de mama y del cuello del cérvix. El que todas estas atenciones médicas hayan sido postergadas
responde a la recomendación que inicialmente hizo la OMS, en que dijo: minimicen toda atención no urgente y concéntrense en abordar la pandemia. Pero ahora que la OMS está viendo las consecuencias de su recomendación, está preocupadísima porque se da cuenta que las consecuencias en el estado de salud de la población mundial por desatender todas estas otras enfermedades puede superar ampliamente las consecuencias médicas directas del COVID. Un atraso tan breve como 3 meses en el diagnóstico del cáncer de mama aumenta de manera importante la probabilidad de que la paciente tenga metástasis distantes en el futuro y por ende de que vea su sobrevida reducida. Esta figura que está acá muestra la manera en que la curva de sobrevida es mucho peor en las mujeres que atrasaron en 3 o más meses el diagnóstico del cáncer de mama que aquellas que lo hicieron oportunamente. Hay muchos efectos producto de la pandemia y el confinamiento en cuarentenas en la salud de las personas que son negativos. Por ejemplo, la reducción de la actividad física, el aumento de la presión sobre la salud mental de las personas, el consumo mayor de alimentos saludables, el uso nocivo del tabaco, el alcoholismo, mayor riesgo de contacto con los miembros más jóvenes de la familia en el hogar por parte de los mayores que son más susceptibles, escasez de medicamentos esenciales como insulina y otros medicamentos especiales para enfermedades transmisibles, no transmisibles. En mi caso, por ejemplo, yo sufro de hipertensión. Durante varias semanas tuve dificultad para poder comprar mi medicamento para hipertensión durante el COVID. Hay restricciones en el transporte y en el apoyo familiar para la atención continuada de las enfermedades no transmisibles. Aquellos pacientes con enfermedades no transmisibles tienen dificultades para asistir a centros de salud y cuando lo hacen tienen mucho mayor riesgo de exponerse y de contagiarse de manera severa. Las personas con enfermedades no transmisibles podían no ser conscientes de los riesgos adicionales. Un artículo recién publicado en Estados Unidos señala que una persona con ciertas condiciones de base, entre ellas la hipertensión, la diabetes y enfermedades cardiovasculares, tiene 12 veces mayor probabilidad de morir por el coronavirus que una persona que no presenta ninguna de esas complicaciones. Los pacientes con enfermedades no transmisibles pueden estar menos motivados y ser menos capaces de hacerse un test de COVID-19, y los pacientes con enfermedades no transmisibles tienen un mayor riesgo de infección y también el personal sanitario que los atiende. Hay consecuencias colaterales del COVID en la evaluación, por ejemplo, de los accidentes cerebrovasculares en los Estados Unidos y son notables. Los seguros de salud norteamericanos están desde ya rehaciendo todos sus cálculos actuariales para saber en cuánto van a tener que subir la prima, de manera a enfrentar el enorme gasto futuro que va a significar la postergación de la atención médica producto de la pandemia. Esta figura que les muestro a continuación muestra la cantidad de recuentos diarios de imágenes, neuroimágenes por accidente cerebrovascular, y lo que se observa es que esta cantidad de imágenes iba aumentando hasta que llegó abril del año 2020 y la cantidad cayó de manera considerable a la mitad, no porque hubo menos accidentes cerebrovasculares, sino que porque la gente no se atreve a hacerse un test cuando tiene síntomas de haber tenido un accidente vascular encefálico. Con la pandemia hubo una caída dramática y las consecuencias en la salud futura de muchos individuos podrían ser considerables. Más consecuencias de largo plazo del COVID. Hay limitada evidencia sobre los efectos a largo plazo del COVID en aquellas personas que se enfermaron, pero todos los días está emergiendo evidencia nueva. Esta indica que las personas que tuvieron COVID severo tienen problemas de coagulación de la sangre, tienen mayor propensión a sufrir accidentes cerebrovasculares y embolías, tienen daño cardíaco, tienen daño pulmonar crónico y tienen síntomas neurológicos. Por otra parte, la cantidad de licencias médicas, que es una parte apreciable del gasto de las ISAPRES, prácticamente no ha variado entre el primer trimestre del año 2020 y el primer trimestre del año anterior. Eso es lo que muestro en la tabla de aquí abajo.
la cantidad de licencias se ha mantenido prácticamente constante, razón por la cual, esperando que el gasto en salud futuro sea mayor que el actual producto del COVID y considerando que la cantidad de licencias al menos se mantiene constante, uno debiera esperar que las primas de ISAPRE debieran adecuarse más hacia arriba para poder hacer frente a lo que viene. Rebajar o congelar las primas de las ISAPRES hoy es inconsistente con las consecuencias negativas que tendrá la pandemia en el estado de salud en el presente y en el futuro. Hoy la prima de las ISAPRES ha sido calculada actuarialmente de manera que pueda financiar el gasto en salud de las ISAPRES y hemos visto que el cálculo es exacto y que no hay utilidad, no hay margen operacional. Si la prima se disminuye o se congela, va a ser grandemente insuficiente para financiar los gastos futuros de las ISAPRES, que van a ser mucho más elevados producto de esta pandemia. Van a ser más elevados que cualquier ahorro que pudieran hacer las ISAPRES hoy en atención que no se entrega. Muchas gracias. Justo, usted terminó justo, ha sido muy puntual, que yo tengo que hacer una cosa formal acá, pedir que podamos extender 15 minutos la sesión de la comisión para poder hacerle preguntas a nuestros invitados. ¿Puede retirar ¿Cómo no? Muchas gracias por la oportunidad de presentar y ahí la retiro. Muchas gracias a usted. Habría, ¿cierto?, dejarnos 15 minutos. Quienes quieran hacer preguntas, por favor, que levanten la mano. Por acá, las por levantan la mano. en el sistema las manos, es mejor porque ahí vamos viendo quién la levantó primero. Mejor en el sistema. El diputado Macaya la había pedido también. Diputado Macaya. Y después el diputado Juan Luis Castro. A ver, a mí me hubiese gustado, bueno, usted pidió 15 minutos, yo estoy con un problema operativo que voy a tener que dejar mi pregunta planteada y yo no tengo problema en que se puedan quedar 15 minutos más, pero me hubiese gustado escuchar la respuesta. Yo no sé si ellos tendrán disponibilidad para eventualmente estar un ratito al principio de la próxima sesión también antes de votar este proyecto, pero yo dejo planteado mi pregunta en términos generales para ambos expositores. Antes de retirarme, ahí pido las excusas porque tengo que ingresar a otra reunión que estaba planificada para las 18:30. Ambos expositores mostraron evidencia y números de lo que son las utilidades, los resultados de la ISAPRE durante el 2019, pero creo que sería súper importante que nosotros pudiéramos tener la información más propiamente lo que ha sido el impacto del COVID en la ISAPRE, de si existe o no una mirada respecto de cómo el hecho de que prestaciones que habitualmente se hacen en tiempos normales, habituales, no se están realizando hoy día en tiempos de pandemia, que es una de las justificaciones que se han tenido para presentar este proyecto de ley. De si tienen ya análisis, números de los últimos 3-4 meses de eso, de cómo ha significado en la subutilización de cosas que habitualmente, y yo creo que todos en nuestras familias y encontramos ejemplos de personas o de prestaciones que a lo mejor no están dentro de la urgencia, no están dentro de lo que, y se ha tratado de evitar la visita a los médicos y a los centros de salud, fundamentalmente por el tema del COVID, y además que los centros de salud hoy día también están dándole prioridad al tema del COVID. O sea, si hay una mirada más definitiva o por lo menos parcial de lo que han sido estos 4 meses y cómo ha impactado eso también en los números de la ISAPRE, si se ha hecho esa revisión. Esa es como mi pregunta, presidente, la dejo planteada y ahí vamos a revisar la respuesta. Ya, diputado Juan Luis Castro. Muchas gracias, diputado. Gracias, presidente. ¿Cuál es el efecto que no escuché en ambos expositores de la judicialización de las causas que están hoy día en materia de ISAPRE, de cambio de precio de plan y de cobertura, que tiene un impacto en los gastos propios del sistema y que no el efecto que esa situación ha tenido acumulativamente en el curso del tiempo, porque es un tema que la gente hoy día observa un daño reputacional en el sistema ISAPRE, se siente injustamente abusada en cuanto a materias de precio y directamente va a la justicia. Y eso es un problema que no está resuelto y que seguramente se va a profundizar o de arbitraje que sea distinto a lo que hoy día existe. Me gustaría que se refirieran a ese punto. Y en segundo lugar, que se refirieran a la cobertura adicional de enfermedades catastróficas
que ha sido motivo de polémica también en cuanto al plazo de activación que existe actualmente, pero que impide que una persona, por el simple diagnóstico de una enfermedad grave en lo económico o grave en lo médico, sea automático el trámite de activación de la cobertura adicional de enfermedades catastróficas. Hay denuncias al respecto, y hoy día mismo incluso salieron estas denuncias de ciertos casos al respecto, y quisiera saber cuál es el efecto que esto tiene en el sistema. Y por último, a cuantificar el menor gasto en licencias médicas de enfermedad común de hoy, me refiero a abril, mayo, junio, el menor gasto en prestaciones, dado que el público está inhibido de asistir a las consultas médicas por sus enfermedades comunes tradicionales. Ese impacto de menor gasto me gustaría que se pudiera, yo sé que no está el balance todavía del segundo trimestre, si está, no, todavía no está, pero debe haber una proyección de parte de las propias ISAPRES respecto a la anterior. Muy bien. Diputado Torres. Sí, gracias, presidente. La verdad es que la última pregunta del diputado Castro engloba lo que yo quería saber, si es que efectivamente está cuantificado los recursos ahorrados asociados a la menor cantidad de licencias médicas y de prestaciones que cubren la ISAPRE a partir de la pandemia, durante los últimos meses de marzo a la fecha. Eso era. Muy bien. Les recuerdo a los dos invitados para que se repartan ahí en los tiempos. Tenemos 10 minutos, ¿no? Así que no sé quién va a responder de ambos, don Gonzalo o don Ricardo Vitán. Don Ricardo Vitán, lo veo que está con intención de responder. Mire, yo quiero responder tan rápido como presenté una pregunta que fue reiterada recién. Yo creo que no es apropiado conceptualmente hablar de cuánto dinero se han ahorrado las ISAPRES por menor atención debido al COVID, menor atención de enfermedad común, porque toda la evidencia muestra que aquellas atenciones que no se han hecho se van a traducir en un futuro cercano en gastos mucho más elevados, además de mucha más discapacidad y más muerte. Entonces el ejercicio que habría que hacer, si es que realmente se pudiese y se quisiese, sería ver cuánto menos reembolso están haciendo las ISAPRES por atenciones no hechas y cuánto más debieran esperar las ISAPRES pagar a contar de algunas semanas o meses más, porque producto de esas atenciones no entregadas, la gente está más gravemente enferma y enferma con mayor frecuencia. Eso es lo único que yo quería responder por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, don Ricardo. Don Gonzalo. Como le decía en la presentación, presidente, la información en general en el caso de las atenciones de salud tiene un desfase de recepción. Por lo tanto, no es fácil ir manteniendo algún dato que vaya mirando exactamente lo que va sucediendo mes a mes. Lo que uno debería esperar es efectivamente lo que ustedes han señalado, en el sentido de que en estos meses que son abril, mayo y junio, uno debería esperar una menor cantidad de atenciones, ¿cierto? Principalmente referidas a postergaciones y en parte a atenciones ambulatorias de muy baja complejidad. Efectivamente, en eso uno debería esperar que eso sucediera. Pero, y para ver los efectos que esas disminuciones van a tener, hay que esperar a que salgan los resultados del próximo trimestre, que suman hasta junio, que ya estamos a puertas de tenerlo, y ese va a ser un dato real y efectivo de lo que sucedió. Sin embargo, es muy importante tener presente que el hecho que se haya producido durante un cierto número de meses una situación especial en cuanto a que las personas no han concurrido, no quiere decir que esas personas no van a concurrir a futuro, y por lo tanto lo lógico es tener presente lo que comentábamos hace un momento, de tener
anticipado que eso se va a producir y por lo tanto contar con los recursos necesarios para, entre comillas, hacerse cargo del rebote que se va a producir de atenciones que se van a dar más adelante. Respecto a la judicialización, se ha mantenido sin diferencias a la fecha el número de recursos de protección presentados por efectos del precio base sigue creciendo a la misma tasa que ha crecido en los años anteriores, que es alrededor de un 30% en lo que va corrido del año. Por lo tanto, en relación con eso, la pandemia no ha tenido mayores diferencias. El año pasado hubo 220.000 recursos de protección por precio base y hubo 158.000, 56.000 por el GES, y costas cercanas a los 40.000 millones de pesos que hubo que hacerse cargo. Evidentemente que ese es un tema muy importante, un tema que hay que buscarle una salida y una solución, brindándole mayor transparencia tanto a los cotizantes, evidentemente como primera instancia, como a los tribunales y al público en general respecto de las razones de las alzas que tratamos de explicar sistemáticamente. Respecto a la pregunta del CAEC que se anunció, me parece muy importante que se vea la importancia del CAEC. El CAEC fue una solución espontánea que salió entre el trabajo en su momento de la autoridad y las ISAPRES, y ha dado un excelente resultado. El problema de esto que se refiere a que funcione en forma automática es que la persona, como decía en la presentación, tiene que tomar una decisión previa a la hospitalización, salvo que sea una urgencia. En el caso de urgencia el camino es otro camino. Pero cuando no es una urgencia, sino que son atenciones programadas, la persona tiene opciones para elegir y ella tiene información que no maneja nadie más, puesto que ella es la que conoce realmente las diferentes fuentes de apoyo que tiene para resolver su problema de salud. Y por lo tanto, la persona es la que tiene que decidir si se va a ir por opción preferente, si se va a ir por CAEC o por libre elección, como decía, porque eventualmente se puede ir por libre elección dado que tiene un beneficio contratado en un prestador en particular, que puede que no tenga relación con el plan que tiene contratado en la ISAPRE, pero que al tener ese beneficio contratado, el resultado final es muy bueno. Entonces la persona tiene que tomar una decisión. Entonces, en el momento que la persona toma una decisión y por lo tanto informa a la ISAPRE, este es lo que yo quiero seguir, el camino A, B o C, de ahí en adelante ya el proceso es muy simple y fluido, porque no es más que entregar información a la persona y la persona se vaya por ese camino. Pero se necesita tener presente una consulta. ¿A todas las personas están escuchando más o menos o...? Ana María va a tener que mejorar la señal. Ya. Pero muy bien. Oye, a ver, nos quedan pocos minutos. Vamos a dejarle ahí una pregunta al diputado Torres y Patricio Rosa para complementar y terminamos. Víctor Torres. Diputado Torres. No, solo para complementar la pregunta que había hecho, que la respuesta que han dado supone que todas las patologías van a aplazarse o eventualmente van a complicarse, incluidos algunos fallecimientos. Yo estoy de acuerdo que eso va a ocurrir, pero no todas las enfermedades van a tener esa derivación. Hay algunas o esa evolución, algunas patologías de morbilidad que definitivamente no van a ser nunca atendidas. Entonces, de allí la pregunta de cuánto era más o menos lo que ellos visibilizaban que eso pudiera suceder. Entiendo que no hay forma de poder proyectarlo, pero también por ahí van a haber seguramente, insisto, prestaciones, sobre todo morbilidad, que no se van a hacer nomás, y no se van a hacer después. Entonces, no todas las enfermedades en definitiva van a derivar y no todas ellas se van a acumular para después. Van a posponer. Diputado Rosas. Sabes que me faltó una información respecto a la presentación del señor Gonzalo Simón, porque una cosa es el resultado operacional de la ISAPRE, pero también cuando desglosa en los procesos administrativos, los costos administrativos, y también en los costos de las prestaciones,
nosotros hemos analizado varias veces en la Comisión de Salud y me gustaría que ese informe que nos hace don Gonzalo Simón nos detalle en posterior, porque ya queda poco tiempo, respecto a la integración vertical, porque muchos de esos gastos, entre comillas, operacionales también son arriendos a empresas relacionadas a la ISAPRE y por otro lado muchos costos que aparecen en los procesos de dar prestaciones también están relacionados a clínicas en que son dueñas las ISAPRE. Por lo tanto, la utilidad neta también está en otras escalas dentro del proceso de costos que está señalando en resumen de las ISAPRE. Y eso no queda tan claro de la información que hemos recibido hoy día en la comisión. Por eso pediría un informe más detallado respecto también de las utilidades relacionadas a otras empresas que están relacionadas a las ISAPRE. Y que es un tema que nosotros hemos analizado, producto de, por ejemplo, que un apéndice te cuesta en el sistema público o en algunos sistemas con convenio con el sistema público cerca de 1 millón de pesos y en una clínica te cuesta 4 o 5 millones y esa clínica además es parte del holding de una ISAPRE. Entonces, obviamente hay ingresos que no aparecen acá reflejados en la operación de la ISAPRE en general. Y por otro lado, que no se ha hablado acá respecto de la pérdida de gran cantidad de afiliados, que también, como dice el diputado Torres, van a ser prestaciones que nunca se van a realizar porque estas personas se van a trasladar al sistema de FONASA y ya tenemos los números que son bastante grandes en el último trimestre. Por lo tanto, también por ahí va a haber una disminución de las patologías a futuro que tratar. Eso quisiera pedir un informe, no necesariamente para ahora porque también estamos cortos de tiempo. Muy bien. Yo quería consultarle a don Gonzalo y a don Simón y a don Ricardo Vitrán si ellos vamos a votar el lunes en la mañana este proyecto, si ellos pudiesen asistir en la primera parte y traernos alguna respuesta preparada de los temas que se han presentado hoy día que ellos quisieran desarrollar antes de que se ocurra la votación el día lunes. ¿Sí? ¿Don Gonzalo? Sí, presidente, ningún problema en tratar de buscar la información lo más cercana posible a la forma como lo necesitan. No hay ningún problema en hacerlo y poder presentársela a ustedes el próximo lunes. Perfecto. ¿Y don Ricardo? Puede estar disponible, muchas gracias. Perfecto. Esta es la comisión, comienza a funcionar a las 10:30 en la mañana, de 10:30 a 12:30. Así es que antes de terminar la sesión, quisiera reiterar quiero agradecerle a don Ricardo Vitrán y a don Gonzalo su disposición y su presentación. Y antes de terminar la sesión, quisiera reiterar una solicitud que hice al inicio en el Varios respecto a, voy a volver a repetirlo, el actuar de la Seremi de Salud de la región de la Araucanía, la señora Katia Guzmán, la titular de un hecho conocido, en donde ella se le señala que no habría tenido la observancia respecto a las medidas sanitarias. Finalmente terminó el gabinete regional y otras personas con contagio con coronavirus, o por lo menos tuvieron que hacer cuarentena en la ocasión, y se realizó un sumario y además un proceso penal que está pendiente los resultados, y el sumario habría terminado. La señora subsecretaria señaló que ella pudiese estar en condiciones de regresar a su titularidad próximamente. Entonces, lo que yo estoy pidiendo es que esta comisión oficie al señor ministro para señalarle lo inoportuno, lo poco oportuno que sería que la señora Katia Guzmán se asumiera su cargo en estas condiciones, teniendo pendiente el proceso penal aún. Quisiera saber si hay disposición. El diputado Macaya, el diputado Gaona han señalado expresamente que ellos, y la diputada Jimena Sandón han señalado expresamente que ellos no quieren estar incorporados en un oficio de esa naturaleza, pero yo quisiera saber, recabar si hay votación suficiente en la comisión para enviar ese oficio. ¿Sí? ¿Habría? 1, 2. Sí, hay mayoría. Hay mayoría. Muy bien. El diputado José Miguel Castro está pidiendo la palabra. No sé si... ¿Está pidiendo la palabra, diputado José Miguel Castro? Sí. Sí, perfecto. Bien. Sí, diputado, perdón, entonces hay mayoría para enviar el oficio y el diputado José Miguel Castro está pidiendo la palabra. ¿Sí? Diputado José Miguel Castro.
Prenda usted su micrófono. Sí, lo estoy prendiendo. Lo que pasa es que se provocó un juego de que en el fondo a mí me da la apertura y yo también tengo que abrirlo acá. Sí, no es simultáneo, sí. Ocurre. Presidente, gracias por darme la palabra. Solamente poder agregar una pregunta más, ya que van a exponer al principio, van a traer el set de preguntas respondidas. Me gustaría a mí preguntarles si es que existe a nivel internacional, dado que en el fondo nosotros vamos a contrapelo en comparación con el hemisferio norte, si existe algún país que haya tenido experiencias con respecto a esto, en el sentido de tener cifras en el fondo ya con curvas hacia la baja. Eso me gustaría agregar solamente. Gracias. Muy bien. No sé si se entiende la pregunta, presidente. Sí, yo creo que sí. ¿La entienden los invitados? ¿No? Don Ricardo Vital no la entiende. ¿Le puede repetir? Ya, lo que yo estoy pidiendo es que si tienen ellos estadísticas de cómo han funcionado los taponamientos de enfermedades preexistentes o procedimientos, más que enfermedades, procedimientos preexistentes que no se llevaron a cabo al principio de la pandemia, después cuando han bajado las curvas, me imagino que ya se han visto representados los números que ustedes dicen que podría pasar acá. Entonces me gustaría saber las estadísticas de otros lados, si es que las tienen o pueden conseguirlas. Sería interesante ver cómo reaccionaron otros países con respecto a estos mismos temas. Perfecto, un estudio comparable. Yo quisiera preguntarle, hacer una pregunta en términos de las prestaciones GES, porque hubo una exención de garantías, de algunas garantías durante algún periodo. Eso debe haber significado también un menor gasto de parte de la ISAPRE y han disminuido las prestaciones GES. Entonces yo quisiera preguntar ahí qué tenemos en términos de GES en relación a la pandemia y en términos generales a don Gonzalo, como él habló de un marco global financiero, la ISAPRE, me asiste, para no incluir a mí, la impresión claramente que la ISAPRE, a raíz de las prestaciones GES, está utilizando solo un 17% de lo que corresponde al aporte, ¿cierto? Por que cada 3 años se incrementa, ¿cierto?, la prima GES, y que esto es muy superior los ingresos a lo que están gastando realmente se está ocupando realmente un 17%, entre un 17 y un 23% de los aportes de garantía GES por parte de los usuarios, ¿no?, o de los afiliados. Muy bien, quedan con hartas preguntas, yo creo, entonces para el próximo lunes, ¿cierto?, para el inicio de la sesión, para que nos hagan una presentación y después nosotros vamos a pasar a nuestra parte, que es la parte de la votación propiamente tal. Les agradezco de nuevo a don Gonzalo, a don Ricardo Vital, y a las diputadas y diputados, y a la señora Gabriela Covarrubias, que está allí también, que los ha acompañado todo este rato en la presentación. Así que, habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Nos veremos el lunes. Buenas noches.